Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Les saluda Sandra Alegría y pues les doy la bienvenida a este panel We Can Rock the World, que es el quinto año que nos sumamos a este objetivo de desarrollo sostenible de la ONU, el objetivo número 5. Y bueno, pues nuestra meta es impulsar el empoderamiento de las mujeres a través de compartir otras voces e ir creando referentes. Entonces, por eso es que me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestras panelistas, a quienes voy a presentar en orden alfabético. Tenemos a Sandra Bermúdez Guerrero, directora de Recursos Humanos para Lofer Rusek, Sara Silva Montiel, directora de Marketing para Jack México, y Juliana Bañeli Baena, Global Business Partner para ABB. Bienvenidas, panelistas. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues antes de comenzar, quisiera compartirles a nuestra audiencia algunos datos de la realidad en el mundo. Estamos celebrando que recientemente, el año pasado, se cumplieron 30 años de la firma del Acuerdo de Beijing. Este acuerdo se firmó en el 95 con 189 gobiernos y hasta hoy es el plan de acción más progresista que sienta las bases para las políticas, programas y la inversión en cuestión de igualdad de género. Ahora, pues algo importante es que los ejes de este programa son los derechos humanos de mujeres y niñas, las, eliminar las desigualdades arraigadas y también el acceso inclusivo al liderazgo y espacios de toma de decisiones. Son 30 años que suena a un periodo importante, pero nosotras, las panelistas, audiencia, baby boomers, millennials, generación X, nacimos sin que existiera este acuerdo, esta firma. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme las palabras de una gran autora que admiro mucho, que es Marcela Lagarde, esto quiere decir que vivimos en un sincretismo de género. Sincretismo de género significa que poseemos atributos tradicionales de género, es decir, de alguna manera fuimos socializadas, socializados todavía bajo algunos patrones y estereotipos de género, a la vez que tenemos estos desafíos de pues adaptarnos a esta modernidad. A lo largo de todo el siglo XXI, pues hemos vivido estos desafíos de irnos sumando cada vez más a la fuerza laboral y eso hace que tengamos pues digamos, esquemas viviendo, ¿no? Conviviendo dentro de nosotras, nosotros mismos. Entonces esto provoca que muchas veces tengamos sesgos de género. ¿Qué es un sesgo de género? Pues es la tendencia a favorecer a un género sobre otro basándonos en ciertos prejuicios. La mayoría de nosotros, nosotras también podemos tenerlo y son inconscientes. Entonces aquí quisiera preguntarles a nuestras panelistas, comenzando pues contigo, Sara, si hay algún sesgo que tú identificas que esté muy presente, probablemente a lo largo de tu carrera has identificado pues o te has enfrentado con varios de estos, pero alguno que te venga a la mente, que haya causado un impacto importante. Pues muchas gracias por el espacio, primero. Estoy muy contenta de compartir con ustedes este panel y este espacio. Y sí, me vienen a la mente dos muy importantes. Uno es, bueno, yo trabajo en la industria automotriz desde hace más de 16 años y cuando le digo a la gente que sé manejar vehículos manuales, se sorprenden, pero no solamente se sorprenden. Cuando se suben conmigo a un vehículo me dicen, wow, manejas muy bien para ser mujer. Sí. Eso me impresiona. Eso en primer lugar. En Y segundo, que además ahí hasta te están felicitando, ¿no? Ese es el tema del sesgo de género, que además te lo dicen como un cumplido. para ser mujer manejas muy bien, ¿no? Y Exacto. es como, oye, pues muchas gracias por ese cumplido. Y en segundo, yo les diría algo que me entristece mucho, sin duda, esta parte de cuando expresas tus sentimientos y piensan que porque estás en tus días, lo estás haciendo, ¿no? Wow, estás en tus días. Claro, sí, eso creo que también todas nos hemos enfrentado a eso y en cualquier ámbito, ¿no? El personal y por supuesto el organizacional. Sandra, ¿tú qué nos puedes compartir sobre esta parte en tu experiencia, que pues también en tu trayectoria has estado pues por distintos giros, tipos de organizaciones? ¿Qué has identificado tú en tu trayectoria? Muchas gracias, Sandra. Primero también gracias por la invitación. Estoy súper contenta por estar aquí con todas ustedes.
Y pues bueno, ha sido complicado, ¿no? La verdad es que yo bien, empecé en una industria donde había muchos hombres, la parte de ingeniería, construcción y todo, una empresa a la cual quiero muchísimo, sin embargo, era de muchos hombres. Yo sustituí a un hombre cuando entré a esta empresa como business partner. Y los dos primeros comentarios que obtuve, que aparte de todo era como lo más natural decirlo, ¿no? Así como lo que comentaba Sara, ¿no? De, ay, pues tampoco manejas un auto manual. Yo también manejo auto manual, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Así me enseñaron mis hermanos. Pero era de, oye, ¿qué va a pasar cuando te embaraces? Y yo así de, tenía 26 años, lo último que pensaba yo a los 26 años era embarazarme, ¿no? Ni siquiera tenía novio, entonces esa era una. Y la otra, pues el comentario de, tienes unos zapatos muy grandes que llenar, ¿no? O sea, el hecho de que fuera mujer en un ámbito donde el 80% estaban hombres, sin embargo, en el haber estado también en la industria de los dispositivos médicos ahora en farma, pues ha cambiado mucho, ¿no? Porque muchas mujeres somos parte de estas industrias, ¿no? Vengo de empresas también con muchas mujeres y sin embargo nosotras mismas también tenemos esos sesgos. Y yo lo voy a reconocer, apenas en la semana me pasó que seguimos cometiendo ese error de a veces del sesgo con un panelista que tenía yo para justo el 8 de marzo hablar de la mujer contemporánea, ¿no? Yo no sabía quién era y cuando me lo presentan era un hombre. Y me quedé así de, ¿cómo un hombre va a hablar de las mujeres, no? Sin embargo, ya después me caché de ese sesgo y dije, no, tengo que dar la oportunidad de conocerlo y de saber por qué él va a hablar de esto. Y la realidad es que la plática fue un éxito. El chavo tenía un montón de información, conocimiento súper bien, ¿no? Y yo tuve el sesgo. Entonces, Sí. creo que los sesgos van de los dos lados. Y qué bueno que comentas esto porque muchas veces y sobre todo cuando abrimos estos espacios se pensaría que estos sesgos o hablar de género significa el que querer inclinar la balanza hacia las mujeres, ¿no? Así O es. el querer decir esto nos incomoda, pero en realidad son temas o los sesgos de géneros pues nos pueden atrapar a ambos géneros, como esto que comentaba Sara, la expresión de las emociones, que es algo muy importante y más hoy por hoy que ya quedó súper atrás la era de la especialización del trabajo, ¿no? Ahora estamos compartiendo ideas, compartiendo conocimientos y entonces el valor de compartir lo que somos como humanos pesa mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre queda atrapado también en este estereotipo, en este sesgo de género y no puede expresar sus emociones porque es hombre, ¿no? A nosotras Claro. caeríamos en este lado de, claro, puede ser que porque esté en sus días y un hombre como, bueno, ¿qué le pasa? No es hombre, ¿no? Hasta se pondría en duda su hombría. Sí, completamente. Juliana, ¿qué nos puedes compartir en tu experiencia? Bueno, antes que nada, igual, muchísimas gracias, Sandra, por esta invitación. Estoy bien contenta de estar con todas ustedes, con Sara, con Sandra y con toda la audiencia. A mí me encantaría compartir dos ejemplos. El primer ejemplo es un sesgo de aprecio y es en el sentido de que por lo regular en recursos humanos, pues tiende a ver más el género femenino, ¿no? Y en alguna experiencia de mi carrera tuve esta parte que el director quería reclutar hombres. Entonces, en esa parte de reclutar hombres, sí, reclutó a una persona donde yo un trabajo que venía haciendo ya desde un año y medio, dando unos extraordinarios resultados y demás, y esta persona nueva que en 3 meses tuvo una afinidad muy fuerte con este director, pues le cambiaron el sueldo de inmediato, ¿no? A los 3 meses. O sea, imagínense cómo me sentí de decir, yo me he esforzado, yo he hecho, no sé, o sea, dado los resultados, los KPIs, he ido más allá, he sido muy proactiva, tengo todas estas competencias y ver eso realmente tuvo un impacto en mí muy fuerte, ¿no? La reflexión aquí fue no compararme con alguien más, ¿no? En este caso, un hombre, sino decir, ¿qué estoy dejando de hacer que a lo mejor esa persona está haciendo muy bien? Y Ujú, en ese sentido es, lo poco que él hacía, lo vendía como magno, ¿no? O sea, cacareaba, como dicen, el huevo, lo cacareaba y lo hacía dimensional. Y yo decía, mis resultados van a hablar por mí. Grave error que muchas mujeres tenemos. Los resultados no hablan por sí solos, tenemos que cacarearlos.
Eso es un ejemplo de los que me gustaría mencionar. Y otro que voy muy ligado a lo que comentaba esta Sandra es el tema del sesgo de la maternidad. ¿Por Ujú. qué? Porque entre mismas mujeres nos boicoteamos de decir, no, no seas mamá porque te vas a truncar tu carrera. No, no seas mamá porque muy seguramente te va a impedir el que sigas creciendo y demás. Yo les puedo decir que me tardé mucho en tomar la decisión de ser mamá. Hoy es la mejor decisión y no las estoy invitando a que sean mamás, solo que nos quitemos ese sesgo, ¿no? Y decir, es un reto más. Y qué mejor que tengo varios retos en toda mi vida para agarrarme, anclarme de cada uno y ver cómo me dan esa fortaleza para seguir creciendo en el camino. ¿Es fácil? Claro que no es fácil. Cada rubro tiene su reto. El ser mamá es tener un reto, el seguir creciendo en una industria es tener un reto, el seguir formándote, pero va mucho a, considero yo, hacer esa introspección de ti misma, reflexionar mucho de qué es lo que quieres, cuáles son esas decisiones y que seamos muy conscientes de los sesgos personales que nosotras mismas tenemos. Y si escuchamos a alguien más, retar ese sesgo. A ver, pero tú, ¿por qué crees que la maternidad es esto? O cualquier cosa así. Eso es lo que me encantaría dejarles como ejemplo. Gracias. Sí, muchas gracias y me gusta mucho esta reflexión que haces de invitarnos a cada quien ir reflexionando sobre estos sesgos, ¿no? Que como ya mencionaba yo, la mayoría de las veces son inconscientes y aplican por igual. O sea, un hombre puede tener este sesgo de género con relación a la maternidad, que es el tema que ahora tú tocabas, pero también una mujer. Yo recuerdo cuando comencé mi carrera profesional, era lo más común que una mujer cuando se embarazaba después del periodo de maternidad no regresaba. Eh, y no regresaba quizá por esto que ahora sé, ¿no? En cuestiones de género, pues es algo que le llaman la decisión de hierro, que es tienes que elegir, ¿no? Entonces está por un lado esa parte, pero por el otro lado como que cambia a lo mejor un poquito su valor en el mercado, ¿no? Como que pasa algo ahí, que es ese sesgo inconsciente. Entonces, este primer segmento se trata de ir visibilizando los sesgos que tenemos y les quiero compartir que además hay un informe sobre desarrollo humano que hizo la ONU. Esta lo hizo pues alrededor del 90%, más bien lo hizo en 80 países que representan el 85% de la población mundial. Y entonces a partir de este estudio, lo que se reveló es que el 90% de la población mundial, o sea, 9 de cada 10 personas, tienen al menos un sesgo y del mundo, ¿no? Estamos considerando entonces aquí a los países pues más avanzados en cuestiones de género. Ellos están promediando aquí. Entonces, acá en México a lo mejor pues ahí se mueve un poquito más y sería 10 de 10, ¿no? O 9 de 10, quedémonos en ese número. Tenemos sesgos de género y por eso es importante porque los sesgos pues al final son sistemas de creencias y nos movemos en sistemas de creencias y así es como vamos creando la realidad. Por eso es importante ver en dónde estamos, ¿no? Y para conocer más de estos sesgos de género, les quiero recomendar un libro que se llama Maleducadas, de María Florencio Freijo, y ella habla de una manera muy entretenida todos los sesgos que puede haber en torno al género, ¿no? Pero bueno, pues continuando con esto, derivado de estos estereotipos de género, es común que en las organizaciones se experimenten varios desafíos que tienen que ver con el techo de cristal, ¿no? El ocupar una posición directiva, laberinto de cristal, que es también esto de decir, bueno, ¿cómo empatas los otros roles de mujer? Y no es igual el camino que vamos teniendo hombres y mujeres en el desarrollo de una carrera profesional, ¿no? Y también existe el síndrome de la impostora, que es esto que comentabas, Juliana, el decir, bueno, ¿y por qué yo no estoy vendiendo mis logros? ¿Por qué me estoy esperando a que alguien los note y en eso vengan y me digan que ya me van a dar el ascenso, ¿no? Entonces aquí un estudio de KPMG descubrió que el 75% de las mujeres ejecutivas han experimentado en su vida el síndrome de la impostora. Entonces aquí por eso creo que también es bien importante que abramos este tema para que si eres mujer contribuidora individual, en desarrollo, manager, directora, pues sepas que es común experimentar este síndrome de la impostora
Y aquí quisiera preguntarte, Sandra, si tú has vivido esta parte, ¿cómo ha sido este desafío para ti? ¿Cuál ha sido este trabajo de creencias que tú has hecho en torno a esto? Mira, la verdad es que sí ha sido pues un trabajo continuo, ¿no? Porque sí creo que todas las mujeres, al menos en México, ¿no? Tenemos a veces esa falta de confianza, ¿no? Yo puedo decir que parte de cómo crecí se lo agradezco a mi mamá, porque a mi mamá, yo tengo dos hermanos hombres y a los tres siempre nos dijo, lo mejor que pueden ustedes hacer es estudiar, ¿no? Así a los tres nos decía exactamente lo mismo. Y justo cuando estaba en esta empresa que mencionaba, había algo que yo siempre he dicho, ¿no? La información y el que tu seguridad es el poder, ¿no? Mis compañeros de RH me decían, oye, ¿por qué el director a ti te firma todo? Yo nunca había hecho conciencia con respecto a eso. Y un día me puse a pensarlo y yo llegaba con él y le decía, oye, necesito que me firmes esta promoción por esto y por esto. Me decían, pero ¿cómo le haces yo? Porque él no sabe todo el contexto. Si yo le digo que es verde, él va a creer que es verde. Aunque le diga una mentira, si yo estoy segura, me la va a creer. Entonces, al final del camino, la seguridad, en ese momento hice como conciencia, pero al final también tenía otras limitantes. Cuando yo conocí al mi hoy esposo, me decía, oye, ¿por qué le hablas a tanta gente de usted? Los hombres generalmente no le hablan de usted a las personas. Y eso Ujú. genera también un tema de que les das tu poder, ¿no? Entonces también empecé a reflexionar y dije, sí, tienes razón. Cuando tú dejas de hablarle de usted a ciertas personas, las cosas cambian también, ¿no? Y es este tema de cuando sientes que no mereces algo, lo que me decías hace rato, ¿no? Del síndrome de la impostora. Y a nosotras, bueno, a mí en lo particular me costó mucho trabajo creerme donde había llegado, pero de Ujú. verdad, o sea, había luchado por llegar ahí porque había estudiado, como mi mamá me dijo, lo único que puedes hacer para ti es estudiar, había estudiado, le había invertido tiempo, dinero y esfuerzo, y la verdad es que lo merecía, ¿no? Entonces sí fue complejo entenderlo, pero con pequeños ejemplos yo solita me fui dando cuenta de que yo lo hacía realidad o yo Sí. no lo hacía en realidad, ¿no? Como lo de hablarles de usted a personas que no tenía por qué hacerlo. Sí, y creo que es ese momento súper crucial en la vida cuando nos damos cuenta que estamos creando las cosas y dices, ay, qué bueno, yo traje para mí estos resultados, pero luego ves lo que no te ha salido y dices, ay, yo Sí, también lo estoy creando, ¿no? sí, claro, totalmente. Ujú. Y aquí, Juliana, pues tú nos comentabas esta parte, ¿no? Decir, bueno, pues yo por qué he dejado de vender mis logros, por qué me estoy esperando, por qué me enojo en esto y yo qué puedo actuar al respecto, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo has vivido esta parte? ¿Has experimentado esta falta a lo mejor de confianza, estos desafíos de los que hablamos? Claro que sí, 100%. Yo creo que todos tenemos esa parte del miedo, ¿no? Y me relaciono mucho, me identifico mucho con Sandra en esta parte del síndrome de la impostora, porque a lo largo de mi trayectoria he ido sumando mucho conocimiento a mi perfil. Entonces, a la hora que nos dieron un entrenamiento en base a la diversidad, lo que nos mencionaban ahí era que una mujer, hasta que no está al 100% segura de que empata con el perfil de alguna vacante, se postula. Pero en el caso contrario con el hombre, el 60%, o sea, es decir, si el hombre está al 60% aplica, o sea, no es de que se espera a tener el 100%. Ahora, eso me lleva mucho a pensar que como mujeres los miedos nos frenan, el síndrome de la impostora de decir, estaré lista, no estaré lista, todavía me falta, completo el 90%, pero este 10% todavía no, entonces no queremos asumir ese riesgo. Y eso es Ujú. algo que yo invitaría a toda la audiencia a que no pasa nada en que apliques alguna posición, aviéntate y si todavía no estás lista, pide retroalimentación justamente para saber qué es eso que te está faltando y desarróllate en eso que te está faltando. Ahora, algo y ligado a este tema de creencias, San, que tú estabas mencionando, obviamente considero yo que desde pequeños pues nos crean creencias limitantes, claro que sí, pero si nosotros nos enfocamos más en esas creencias positivas que nosotros mismos nos vamos formando, vamos a hacer una gran diferencia en nuestra trayectoria laboral. Porque yo
a mí me gustaría compartirles que, por ejemplo, yo tengo un mantra y bueno, les voy a compartir dos. Esta parte de Girl on Fire, esto yo me lo sitúo mucho cada vez que me preguntan a mí, ¿cómo estás? On fire, ¿no? Y eso quiere decir que estoy preparada para actuar hacia todo lo que venga como oportunidad, como reto, como problema. O sea, no hay impedimentos y veo el cómo sí. Y obviamente puedo tener gente que me rodeo que puedan ser detractores y querer frenar y no, es que eso no se va a poder, eso no. Mi on fire me dice, claro que se va a poder y te voy a demostrar cómo sí se va a poder. Entonces, esa parte de estar empujando a que sucedan las cosas, tener esa proactividad, realmente decir, me estoy rodeando de esa gente que me nutre, que me da energía, o de esa gente que me drena, que es chupasangre, que ve todo el lado negativo, porque créanme, de esas existen mucho, ¿no? Entonces, con esto, yo lo que les quiero decir es, como mujeres, considero que nos vamos a equivocar muchas veces. El ser humano es así, hasta a los mismos hombres les pasa. Pero cuánto magnifiquemos ese error es la gran diferencia. Yo les quiero compartir que cada vez que me equivoco, lo reflexiono, porque eso nos ayuda mucho a desarrollarnos, o en este caso a mí me ayuda mucho a desarrollarme. Y si me equivoco, digo, ¿qué hubiera hecho diferente? ¿Cómo lo puedo corregir? Y no lacerándome de decir, esto fue mi culpa, es que soy la peor, cómo me equivoqué en esta pequeña cosa que fue un error tan insignificante, pero es maestro, no. O sea, yo no me culpo, no me lacero, no dejo que esas creencias negativas que en unos ayeres tenía me hagan menos. Al contrario, digo, ok, esto es un error o a lo mejor es un fracaso que me va a llevar a este crecimiento. Y es así como trato de hacer como mucha autorreflexión para que realmente yo misma me empodere y pueda continuar en ese camino que tengo como objetivo. Gracias, Ana. Sí. Muchas gracias, Julie. Y mira, me parece bien interesante esto que comentas, que es cómo lidiar con el error, que es también, pues ya en otros temas, ¿no? Como en desarrollo organizacional, se habla mucho esta parte de necesitamos que en las organizaciones se sepa lidiar con el error, porque eso nos lleva a aprendizajes, como lo que dices tú. De otra manera, el no saber lidiar con el error nos deja en una zona de parálisis por análisis, ¿no? Muchas veces. Pero ¿qué es lo que pasa? Que obviamente hombres y mujeres experimentamos miedo a equivocarnos, los hombres también pueden vivir con este síndrome de la impostora, solo que como mujeres tenemos este mandato de ser perfectas, ¿no? Aquí yo les comentaba este libro de Brené Brown que me encanta, que es Los dones de la imperfección, y ella habla de eso, cómo tenemos este mandato de ser perfectas y entonces cuando sucede un error, como decías tú, me castigo, ¿no? Y entonces ya no quiero volver a hacerlo. Entonces, creo que es bien importante este trabajo, el reconocer que tenemos ese mandato de perfección, pero que no nadie es una ilusión el ser perfecta, ¿no? Y entonces trabajar con estas creencias que te pueden limitar versus las que te pueden empoderar. Y aquí quisiera preguntarte, Sara, que sé que también has hecho ahí un trabajo precisamente con tus creencias. ¿Qué nos puedes compartir sobre esta parte? ¿Cómo atravesar estos desafíos? Justo con base en las creencias, te diría que me encantó escuchar desde que Sandra dijo, mi mamá me dijo, porque a mí también mi mamá me dijo desde muy chiquita que yo podía con todo. Entonces, desde pequeña sé que puedo con lo que venga y más si yo quiero hacerlo y sé que es una decisión propia, ¿no? Y por eso lucho constantemente por hacer que las cosas sucedan de la manera en que a mí me funcionan como persona y como profesional. Un ejemplo que me gustaría decirles y que siempre lo comparto y justo es por algo muy bonito y que sí me gustaría ser muy enfática. A mí la verdad es que he tenido la suerte de que la mayoría de las personas que me han impulsado, contrario a lo que se pensaría que son mujeres, ¿no? Han sido hombres. La verdad es que los hombres me han ayudado, o varios hombres me han ayudado a subir y a creer en mí misma en muchas situaciones. Una de ellas justo fue cuando me dio mi actual jefe el área de marketing.
Me dijo, además de relaciones públicas, vas a llevar todo el área de mercadotecnia. Y a mí me dio muchísimo miedo. Y no, o sea, ¿cómo voy a llevar yo mercadotecnia? Porque sí he trabajado con personas en mercadotecnia, pero yo me dedico a las relaciones públicas y yo me puedo considerar una experta en relaciones públicas, en comunicación. Soy muy buena comunicando, pero haciendo marketing tengo una idea, ¿no? Me dio mucho miedo. Y entonces él me dijo, Sara, yo no veo a nadie que pueda llevar la marca como tú la vas a llevar. Vamos a ir un tiempo de la mano y eventualmente cuando te sienta lista, tú lo vas a hacer sola. Fue muy pronto el proceso, la verdad es que fue muy rápido y me sentí justo como cuando era pequeña y que yo tenía que dar un diálogo, un discurso ante toda la escuela y mi mamá me decía, no te pongas nerviosa, tú puedes, respira. Después le conté esto a otra persona, una mujer, y me dijo, Sara, no vuelvas a decir que no puedes. No le vuelvas a decir a nadie que tienes miedo. En ese momento dije, ok, suena lógico porque no me vulnero ante alguien más y no le doy armas a alguien más para hacerme algo, ¿no? Sin embargo, creo que también es muy de humano saber en qué momento te puede dar miedo y entender que es normal, que te dé miedo. Y mientras no te paralice, mientras que el miedo te mueva, las cosas van a funcionar y van a funcionar bien. Y no todo es tan grave, ¿no? Entonces creo que esas reflexiones me gustaría dejar por aquí. Sí, y me gusta mucho el como ir cerrando esta parte con estas cosas que nos comparten, ¿no? Uno, el tener un ancla, que creo que esto que decías, ¿no? Pues me sentí como cuando era pequeña y mi mamá me decía, no tengas miedo, ¿no? Es como que llevarte a ese momento ahí a tu mamá y decir, antes de entrar a la sala de reunión, vamos, sí puedes, ¿no? Entonces, es tener esa ancla, creo que es un punto importante que mencionan ustedes. El otro es también, como comentaba San, el reconocer cuáles son tus creencias, cuáles te están limitando, cuáles te están empoderando, ¿no? Y trabajar sobre ellas. Y por último, pues también el ser vulnerable. Ser vulnerable te hace ser valiente y te hace pedir ayuda, ¿no? Te hace pedir esta retroalimentación y entonces, pues poder mejorar. Y aquí hay una metáfora muy bonita acerca de las abejas, ¿no? Que entiendo que hay un anuncio, un letrero al acceso de la NASA donde dice que la ley física de una abeja pues no le permitiría volar porque por principio aerodinámico la amplitud de sus alas es muy pequeña para que pueda mantener el vuelo su cuerpo que pues es como más bien gordito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la abeja no lo sabe y entonces al no saberlo, pues la abeja vuela de todas maneras, ¿no? Y aquí creo que otra cuestión súper importante que me gusta mucho, hay una gran mujer que yo admiro que es Mayra González, ella fue directora nacional, que seguramente ahí la ubicas, ¿no? Así referente en la industria automotriz y yo creo en las organizaciones, pues ella fue directora acá en México, después se fue a Japón y bueno, ahí he seguido un poco su carrera, pero en alguna ocasión ella en una entrevista le preguntaban, ¿cómo le hiciste para lograr ser la primera mujer que está dirigiendo y en industria automotriz, ¿no? Y entonces ella dijo, pues es que yo no sabía que no se podía, ¿no? O sea, yo no sabía que había una diferencia, o sea, como que ella nunca pensó, podré, no podré, ella simplemente estaba haciendo su trabajo, ¿no? Ella estaba haciendo como la abeja, con esas condiciones que ella tenía y con esos sueños y ganas de volar, pues lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, también hay avances y estos avances, pues quisiera compartírselos. Cuando nosotros comenzamos a hablar en estos espacios, a crear estos espacios, la brecha estaba de género era de más de 200 años, ¿no? Se ha ido reduciendo hasta un 68% y hoy nos faltan en promedio en el mundo, claro, 134 años para cerrar la brecha de género que se mide con cuatro factores. Uno es la educación, otro es la salud, la política y la paridad económica / presencia de líderes mujeres. Aquí lo que sucede es que en cuestión de educación nos faltan alrededor de 20 años y me hace todo el sentido porque ustedes han mencionado de, no, pues a mí
mi mamá me dijo, yo vi esto, me preparé, ¿no? La respuesta es me preparé, estudié. Entonces, las mujeres estamos en las aulas. Entonces, ahí la brecha son 20 años a nivel global. Pero en paridad económica y presencia de líderes, nos faltan 152 años. Es como el punto más alto, ¿no? Lo que mueve ahí el promedio. Entonces aquí es como una paradoja el que estemos tan preparadas, pero no tengamos este acceso todavía, ¿no? A esta paridad económica, a acceso a posiciones de liderazgo. Y entonces creo que aquí, pues el trabajo está en las organizaciones, en crear las infraestructuras y demás, pero también es un trabajo personal, que aquí ya lo veíamos, ¿no? Ese trabajo personal de no tengas miedo y véndete, sé vulnerable y pide ayuda, ¿no? Y entonces yo cuando las miro a ustedes y ahora escuchándolas, pues sé que han atravesado un camino importante para ser parte de lo que hoy se considera esa elite, ¿no? De personas, de mujeres en posiciones de liderazgo. Ayer leí algo muy lindo que me gustaba en un post de Sara, que ella decía, quisiera que llegue el día en que no me pregunten cómo lo hice, ¿no? Porque cuando llegue ese día, significará que pues esa brecha ya se cerró, ya no va a ser así como, oigan, tenemos a las panelistas Juliana, Sara, sino es hombres y mujeres estamos ocupando esas posiciones, ¿no? Sin embargo, y es así, creo que es importante por eso también el, pues no subestimar el poder de nuestra voz y compartir estas historias, ¿no? Entonces, estas historias que puedan ser ese referente para otras mujeres. Entonces, aquí, Jul, quisiera preguntarte, cuando tú miras hacia atrás en toda tu trayectoria, con estos tropiezos, aprendizajes y demás, ¿cuáles han sido estas experiencias cumbre que tú has tenido? Son varias. Voy a tratar de dar dos ejemplos que les puedan aportar muchísimo. Em, para mí, y lo he aprendido a lo largo de esta trayectoria de liderazgo, es un líder toma decisiones, ¿no? Y creo que como mujeres siempre tenemos que estar tomando decisiones que son muy retadoras a lo largo de nuestra trayectoria. Y en esta experiencia, hace muchos ayeres, tuve una líder cuando estaba en una planta y me dieron una oportunidad en un corporativo de esa misma organización. Entonces, yo acepté, o sea, yo ni siquiera miré la oferta de trabajo, acepté, yo encantada de que ya era corporativo, ya no era planta, etcétera. Y esta persona, que era mi líder en ese entonces, ella era muy confrontativa, habíamos tenido una experiencia de mucha confrontación ella y yo, porque yo también tengo un carácter confrontativo y esto es en base a una cultura que en alguna organización digamos, me entrenaron. Entonces ella me dijo, ¿cuánto te dieron de incremento? Y yo le dije, este porcentaje. Y me dijo, ¿tú vales ese porcentaje? Cuando me dijo eso, dije, wow, o sea, solo tomé la oportunidad por irme a un corporativo, pero no me di cuenta del valor en la compensación que me estaban dando, ¿no? Y como mujeres creo que muchas hemos experimentado esa parte de que en las ofertas de trabajo, pues las mujeres estamos menos pagadas versus los hombres, ¿no? Hay una diferencia abismal en ese sentido. Entonces, cuando me dijo eso, le dije, no, la verdad, o sea, mi único propósito era moverme a corporativo. Me dijo, pues esto te enseña a que cuando te den otra oferta laboral, tú estés preparada para negociar. Entonces dije en ese momento, vámonos a entrenar en negociación, en cómo manejar este conflicto cuando todo siempre es entrenamiento. Y también les quiero dar ese advice de decir, yo gano tanto porcentaje por mi salario, por mi emprendimiento, lo que sea. Destinen un 10% de ese porcentaje a entrenamiento, a su desarrollo. Lo que más nos ayuda es estarnos desarrollando en todas esas competencias que necesitamos para dar ese siguiente paso, ¿no? Y otra de las experiencias cumbres, y la voy a decir muy rápida, como bien les mencionaba, es esta toma de decisiones. Yo soy de la Ciudad de México, me ofrecieron una oportunidad en San Luis Potosí, ahora estoy en Guadalajara y son esas
tomas de decisiones que te hacen cambiar radical, ¿no? Es un cambio de que no conoces a nadie en esa otra ciudad o estado, tienes que empezar desde cero y no pasa nada. Tengo todas las habilidades, tengo todas las competencias para lograr lo que he logrado y aún mejor. Y el tercero rapidísimo es, hoy por hoy tengo una jefa que está en Suiza y a ella la agarré como mi mentora. Entonces, aparte de tener mis reuniones uno a uno, esta experiencia cumbre se las quiero compartir porque a pesar de que podamos tener líderes que son buenos o no, identificar quiénes pueden ser esos mentores para nosotros, porque yo se lo dije a ella, te veo como un role model y eso es algo a lo que yo aspiro. Y ella me dijo, ah, ¿tú aspiras a esto? Bueno, pues te voy a ayudar y vamos a desarrollarte, etcétera. Entonces eso la verdad me dio mucha satisfacción y el que ella me cuente sus experiencias de que no la tuvo fácil, de que tuvo que hacer ciertas cosas para llegar, obviamente con ética, con mucha responsabilidad, tomando las mejores decisiones, pero a mí me han ayudado a reflexionar, me han empoderado, me han hecho tener ese empuje para decir, claro que puedo ir por más y voy a ir por más. Gracias, Sandra. Sí, gracias. Y me encanta esto que comentas de la mentoría, ¿no? Lo importante que es. Y pues hoy también en cuestión de género se habla mucho de la sororidad, ¿no? Y aquí yo invitaría a esta sororidad organizacional, en la que busquemos un referente, pero también si sabemos que podemos ser un referente, compartir esa experiencia, ¿no? Compartir, ¿sabes qué? Sí, a mí sí me dio miedo cuando me ofrecieron esta dirección y yo hice esto compartir, ¿sabes qué? Pues yo lo que hice es que pedí ayuda, me aventé, ¿no? Esa parte de pues ir pidiendo esta mentoría. Muchas gracias, Jules. San, cuando miras hacia atrás tu trayectoria, ¿cuáles son estos momentos de cambio en tu vida? Ay, yo creo que, pues sí hay muchos momentos, ¿no? Pero me quiero referir a hace, yo creo que como 15 años, 18 años más o menos. Uno de mis jefes al cual admiro mucho, ¿no? Era sumamente frío con todos. O sea, este jefe que era el único que a mí era la única que le firmaba cosas, Ajá. me dejó algo que me encantó porque fue un regalo, ¿no? Fue un reto, pero para mí fue un regalo y todavía hoy lo utilizo. Él me dijo un día, cuando me vio, me dijo, voy a jalarle la liga a ver dónde truenas, ¿no? O sea, fue un reto, pero para mí fue un regalo porque cuando él se fue a otro país a trabajar, platicamos y le dije, ¿te das cuenta que la liga puedes seguir estirando y no se ha roto? ¿No? Y por eso Ujú, fue un regalo para mí, ¿no? Creo que fue una experiencia sumamente enriquecedora, donde además de todo, él me enseñó a que si quieres algo, ve por él. Y todo lo que él decía, ¿quién quiere trabajar en esto? Yo levantaba la mano. ¿Quién quiere hacer esto? Yo. ¿Quién quiere hacer lo otro? Yo. ¿No? Yo era la que quería hacer todo en ese momento, ¿no? Entonces, creo que eso es un momento que yo siempre me quedo, que siempre lo he guardado como parte de esa gran experiencia y de ese gran regalo que él me dejó, de que la liga se puede estirar y de mí depende si se rompe o no. ujú. Eso es como para mí lo más maravilloso. ¿Y cómo has hecho para mantener esa liga, Híjole, esta ha sido bien flexibilidad, complicado, yo digamos, creo ¿no? Que que mantiene a sí, una liga sí, con sí, sí. tensión, pero lo suficientemente flexible para no romperse. Sí, ha sido difícil, ¿no? La primera fue cuando fui mamá, a mí me daba, como tú mencionabas, ¿no? Antes todas las mujeres, y me tocó a darlas de baja, ¿no? A mí pues, se regresa de maternidad y ya, bye, bye, bye. Cuando yo decido embarazarme, también ya bastante más grande después de haber invertido en mi carrera, me dio mucho miedo por ¿qué voy a hacer si me voy 3 meses? Ya cuando vuelva me van a decir gracias, ¿no? Y tuve también la fortuna de tener una jefa muy dura, ¿no? Pero también me enseñó a que todo se podía, ¿no? Todo se podía hacer y todo depende de ti, de que no te pongas esas limitantes. Y yo tengo algo que es que no me compró nada personal. Ujú, Entonces, eso me ha ayudado muchísimo a que mi liga no se rompa, que no me tomo las cosas personales. Es trabajo y va adelante. Y creo que eso es algo que debemos aprender muchos, de no te tomes las cosas personales. Esto es trabajo y tiene que salir y punto. ujú. Muy bien, muchísimas gracias, San.
Y pues con esta pregunta quisiera ahora pasar a escucharte a ti, Sara. ¿Cuál han sido o cuáles han sido estos momentos importantes en tu vida que cuando tú ves hacia atrás dices, claro, sí, eso fue lo que forjó de alguna manera esta decisión, mi carrera profesional y la persona en la que me he convertido hoy? Yo creo que son tres. El primero fue cuando cambié de una agencia de relaciones públicas a un gran corporativo que es General Motors. Y justo cuando llegué a GM, lo que dije fue, yo soy muy buena para hacer mi trabajo. No entiendo por qué o sea, acepté estar en este puesto. No tengo ni idea. Y me enojé mucho conmigo misma porque yo estaba alzadísima. O sea, una cosa que al día de hoy, o sea, si volteo atrás, sigo, Dios mediante nunca me vuelve a pasar y siempre pienso en la tierra. O sea, no puede volverme a pasar. Entonces estaba tan alzada que dije, a ver, si estoy aquí es por algo. Y no puedo sentirme esa persona tan egocéntrica que está tan alzada y que no sea capaz de aprender, de saber por qué estoy aquí, de tener la resiliencia para entender que hay algo por lo cual estoy aquí. Entonces, un momento cumbre yo creo que fue ese y saber que justo tenía que encontrar estas herramientas y habilidades dentro de la empresa para poder crecer como profesionista y aprender de todas las personas que estuvieran cerca, arriba o abajo. Ese es el primero. Y la verdad es que dije, me voy a quedar 3 años nada más y me quedé 7. Ajá. Luego, en esa empresa también fui partícipe de un recorte de personal. Mm, Y fue muy fuerte porque claro. justo si ellos no lo hubieran hecho, tal vez yo no hubiera tomado esa decisión. Yo ya estaba muy cómoda. Ya estaba en un puesto en donde no veía ni para dónde hacerme y la verdad es que tampoco tenía tan fácil moverme hacia arriba en un corporativo donde el crecimiento es pues lineal o en forma de escalera de caracol, ¿no? Pero también son políticas diferentes. Entonces, bueno, me dicen muchas gracias por participar, adiós, y en ese momento se me cierra el mundo y digo, no sé qué hacer, o sea, no sé si me pueda especializar en relaciones públicas, abriendo mi propia consultoría, haciendo una agencia y parte de las prestaciones que te daba la empresa justo por haber sido parte de un recorte personal era que te contrataba una agencia de consultoría para ayudarte, ya sea colocarte en otra empresa o abrir tu propio negocio. Entonces yo decidí abrir mi propio negocio y al final la verdad es que me esperé un ratito y dije, bueno, ya no quiero estar en la industria automotriz, nunca más voy a estar en la industria automotriz, qué horror, estoy harta de los coches, pero la verdad es que justo en este tiempo que me di, veía los coches pasar y yo tengo un jueguito en donde pasan los coches y adivino cuáles son y Ajá. los veo y me encantan, o sea, realmente me gustan mucho, genuinamente desde chiquita los coches, ¿no? Y entonces me habla el actual director de mercadotecnia de Volkswagen y me dice, Sara, te estoy recomendando para una empresa, la empresa es familiar, trae vehículos chinos, tal vez no te paguen bien, pero pues creo que es un gran reto para ti. Dije, ok, veamos, ¿no? Entonces, el primero fue cambiarme de agencia a gran corporativo, darme un baño de humildad y decir, a ver, tienes que Sí. aprender sí o sí. El segundo fue pues, cuando me recortan de la empresa de General Motors. Y el tercero justo fue aceptar el reto de entrar a Jack, en donde nunca tuve una duda de ser capaz de empezar de cero el área de comunicación y relaciones públicas. Nunca tuve una duda de decirle a mi jefe, dame todas las herramientas posibles de conocer a tal grado la empresa que yo pueda posicionarla. Nunca he sido, o sea, nunca he dudado de mi capacidad justo al decirle, no quiero a esa agencia de relaciones públicas, no quiero ninguna, lo voy a hacer yo sola. Y que incluso él me dijera, ¿estás segura? Y yo tener los pantalones, las faldas bien puestas para Ajá. decir que sí. Eh, Después llegó lo de marketing, el síndrome del impostor y todo esto, pero creo que justo
en estos 3 puntos me han dado muchas herramientas para saber que si voy a voltear atrás no es malo, porque siempre tienes que ver el retrovisor para saber todo lo que has recorrido y hacia dónde vas a llegar. Entonces, bueno, pues serían esos 3. Muchas gracias, Sara. Y te escucho y pues lo entiendo también como una espiral, ¿no? Y la importancia de que veamos los trayectos así, como una espiral. Muchas veces pensamos que tendría que ser una línea y nada más y además en ascenso, ¿no? O a veces sentimos que estamos dando vueltas sobre lo mismo y realmente es una espiral porque va subiendo, ¿no? Y ahora tú lo planteabas de, bueno, tuve esta humildad de reaprender, claro, después vino el síndrome del impostor, o sea, no significa que porque ya hayas avanzado en algo y en un momento hayas creído en ti, en otro momento no te va a dar miedo ante un desafío distinto o un momento de vida diferente, ¿no? Podría ser. Pero creo que aquí lo importante es como siempre estar con esta apertura de aprender, con esta resiliencia y sobre todo con este creer en ti. Creo que al escucharlas a las 3, pues lo que encuentro en común es esa parte de creer en ti, ¿no? Y ya de ahí pues tomando estas herramientas de pedir ayuda, negociar, no tomar las cosas personal, pero siempre creyendo, ¿no? Creyendo en cada una. Y bueno, pues estamos en realidad en medio del cambio. Estamos pues en un proceso de transformación en cuestión de género y somos pues hoy por hoy protagonistas. Podríamos ser, ¿no? Si dejamos un rol apático, si nos involucramos con el tema, pues podemos ser guionistas de esta historia. Y yo creo que es muy importante también aquí que nosotras, panelistas, las personas que se están uniendo, pues adoptemos este compromiso y también recordemos que las pequeñas acciones son las que hacen las grandes diferencias, ¿no? Cuando hablamos de gestión del cambio o de cambio, ya sea personal, organizacional, social, siempre la consistencia es la clave y la consistencia nos la dan las pequeñas acciones, ¿no? Entonces aquí, pues quisiera invitar también a la audiencia como con esto que nos están compartiendo nuestras panelistas, pensar cuál podría ser esa acción cotidiana que yo puedo adoptar en mi día a día, ¿no? Hablábamos también hace ratito de este purple washing, que es, bueno, el 8 de marzo y en marzo todo es el tema del Día Internacional de la Mujer, pero después ya se nos olvida y regresamos a los mismos sesgos de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué acciones pueden comenzar en su día a día? Y aquí les comparto algunas ideas, 3 acciones, ¿no? Uno es informarnos sobre cuáles son estos desafíos que se viven en las organizaciones. ¿Qué es igualdad? ¿Cuál es la diferencia con equidad? Informarnos, ¿no? Punto número 2, pues no ser parte de estos sesgos de género. Si vemos uno, no participar. Si vemos uno, si escuchamos uno, pues incluso cuestionar, como decían hace rato, ¿no? Oye, ¿tú por qué crees esto, no? Y tampoco, y más importante, creo yo, no subestimar el poder de nuestra voz y ayudar a que otras personas hagan conciencia, ¿no? Y si está en nuestra posibilidad ser mentor, pues qué mejor. Entonces, aquí algunas ideas y pues para ir cerrando, quisiera preguntarles a ustedes, Jules, San, Sara, ¿qué frase, cómo les gustaría cerrar con una frase? ¿Qué podemos dejar a nuestra audiencia como esta frase, mensaje de reflexión? Y aquí pues quisiera comenzar contigo, San, para ir cerrando con esta pregunta. Muchas gracias, Andy. Pues muchas gracias también nuevamente por esto. Lo he estado disfrutando muchísimo el panel. Pues bueno, me gustaría dejar 2 cosas, ¿no? La primera es el que creamos en nosotros mismos y que nunca dejemos de aprender. No esperemos a que alguien nos pague, nos diga, nos dé, sino nosotros buscarlo, ¿no? Levantar esa mano y buscar siempre desarrollarnos. Yo tengo una frase que me encanta que es de vida, ¿no? Que la aplico en todo momento y que es, la felicidad significa brillar por dentro sin más causa que existir, ¿no? Toda la felicidad está en ti y tú eres quien la busca. Ujú. Muchas Y es gracias. esta parte también como de, pues sentirte cómoda, ¿no? Sentirte Así cómoda es. con quien eres y ya estando con esa comodidad, con ese autoconocimiento, pues entonces solamente dejar que tu esencia brille. Así la escucho y así la entiendo o así la tomo también para mí, San. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Sara, ¿qué nos compartes como una frase para cerrar este espacio?
Me gustarían dos. Uno, alza la voz, Ujú. tal cual. Alza la voz. Y no dejes que el miedo te paralice, más que el miedo te mueva. Ay, me encanta, sí, sí, hacer de ese miedo nuestro aliado, ¿no? Y también pues escuchar a veces ese miedo y decir, oye, pues aquí hay una oportunidad de pedir ayuda, de aprender, de tomar un riesgo, de atravesarlo, ¿no? Pero escucharlo y actuar en consecuencia con ese miedo. Muy bien, muchísimas gracias, Sara. Gracias. Y pues para cerrar, entonces, Yul, quisiera preguntarte igual, ¿qué mensaje, frase quisieras compartir con nuestra audiencia? Claro que sí, San. Yo lo que les diría es, venga, posiciónense esa parte de si quiero llegar al éxito, hay que actuar. Y con esto te quiero invitar a que ahorita que termine esta sesión, agendes esa conversación difícil que tienes pendiente, apliques a esa vacante que tienes pendiente, de igual manera hagas ese proyecto que quieres, emprendas eso que quieres, pero actúa, no te quedes paralizado. Y yo sé que ya se los mencioné, pero todas somos Girls on Fire si así lo queremos. Entonces, recuerda que cuando te pregunten cómo estás, al 100 y subiendo, porque desde que me digo cómo estoy, es como esa energía se va volcando a cómo va a estar mi día, porque tendemos, ¿no? ¿Y cómo está? Ay, no es que el tráfico, ay, no es que el clima, no, 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 no. La queja la dejamos a un lado y cómo estoy al 100 y subiendo. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, gracias, Jul. Y bueno, pues como les comentaba al principio, esto es parte también de estos esfuerzos que hacemos por compartir voces de mujeres, por crear referentes y con esto pues buscamos impulsar que se cierre esta brecha de género, sumarnos a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, específicamente al número 5. Y por eso pues quisiera invitar a nuestra audiencia, a todos que prendamos nuestra cámara un momentito para que podamos tomar una foto grupal y pues que usemos el número 5 precisamente como este objetivo de desarrollo de la ONU, que es el número 5 y con eso pues podamos tener esta foto del recuerdo. Entonces vamos a esperar un momentito para encender las cámaras. Muy bien. Y sirve que voy a ir saludando a algunas personas. Hola, Steph, Nancy, Ceci, Raúl. Ah, no, ya iba a decir Raúl, pero no, en eso ya no correspondió el nombre. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto verles por aquí. Lore, que manda saludos acá, pero no puede encender su cámara. Está muy bien. Romina, Daniel, muy bien. Bueno, pues entonces, número 5 a la de 3, 1, 2, 3. Perfecto, pues muchísimas gracias por unirse. Les dejamos en el chat el link hacia un ebook que tenemos donde hablamos precisamente de los desafíos que se viven en las organizaciones como mujeres. Se llama Vestir gafas violetas, que es mirar con perspectiva de género la organización. También les compartimos el link hacia un podcast que hicimos donde hablamos de temporada de mujeres el año pasado. Hablamos de sesgos de género, de estos desafíos, si quieren explorar un poquito más. Y también les compartimos una liga hacia un formulario de inscripción a un taller de liderazgo inspiracional para mujeres. Es un taller que pues habla temas de liderazgo con perspectiva de género, donde se toca esta parte, ok, me da miedo, pero ¿de dónde puede provenir ese miedo? ¿Cómo atravesarlo? Entonces, pueden ustedes compartir este link con las personas que consideren que puede serles de utilidad. Es sin costo, es sin costo, es parte de responsabilidad social, pero tiene un cupo limitado. Entonces, pues muchísimas gracias, Sara, San, Jul, muchísimas gracias. Disfruté mucho tenerlas aquí, escucharlas. Me quedo muy inspirada después de escuchar sus historias. Y pues también muchas gracias a quienes se conectaron y a quienes pues hacen posible que se abran estos espacios de conversación. Muchas gracias y pues esta fue una edición más de We Can Rock the World.